a estar en la versión PDT y en capítulo 11 de Hebreos. Dice el versículo 5. Por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. A eso se le llama el rapto o arrebatamiento. Dios lo arrebató de la tierra y se lo llevó con vida para arriba, para el cielo. Entonces, este es el primer rapto. Porque muchos piensan que eso, el arrebatamiento no existe. Claro que existe, es más. Mire, está en Génesis 5, el primer arrebatamiento, el primer rapto sucedió ahí con Enoc. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo, para hacerle el entierro o para cremarlo, para lo que fuera. Se da testimonio de que antes de ser llevado, antes de que Dios lo llevara con él, Enoc agradaba a Dios, y de ahí salió el título de la prédica. Dios agradaba a Dios. Significa que Enoc obedecía a Dios en todo. En todo, caminaba con Dios. Le era fiel y leal a Dios, hacía todo lo que Dios le decía. Y entonces Dios se lo llevó. Dijo, venga, Enoc, ven conmigo. Entonces vamos a hablar de quién hoy. De Enoc. Del famoso Enoc. Y dice allí. Entonces vamos a ir a dónde? Vamos a ir a Génesis 5, por favor. A los que desean acompañarnos. Y vamos a hablar de Enoc. Entonces, de ese Génesis 5, y voy a hacer una pequeña introducción aquí. Cuando usted empieza a leer Génesis 5 del 1 hasta el 18, que es donde vamos a empezar, va a hablar de muchas generaciones de los patriarcas, desde Adán en adelante. Y habla de este vivió 500 años, este 700, este 800, hasta que llegan a Enoc. Y habla de que la gente vivía muchísimos años, muchísimos. Entonces dice, verso 18, a los 162 años de edad, Jared tuvo un hijo llamado Enoc. Entonces ya usted sabe, ¿cómo llamaba el papá de Enoc? Jared. Ah, sí. ¿Cuántos años tenía el papá de Enoc cuando lo concibieron? 162, la bicocaíta, casi el doble de lo que tiene doña Briseida. Vean, 8 y 8, sí, 100. Mire, a esa edad tuvo hijos. Después del nacimiento de Enoc, Jared, o sea, el papá de él, vivió 800 años más. O sea que don Jared vivió en total, ¿cuánto? 800 más 162, 962. Entonces dice, vivió 800 años más y durante ese tuvo más hijos, durante esos otros 800 años, e hijas. Y Jared, el papá de Enoc, murió a la edad de 962 años. ¿Cuánto? 962 años. Cuando Enoc tenía 65 años, si el papá murió de 962, pues 65 años, eso era un niño, ¿sí o no? Pues comparado con 962 años, dice, pues un niño, de 65 años, un bebé ahí. Ahí sí me palomito. Ahora ya entiendo por qué doña Briseida le dice a mi hermano de 56, el bebé, pues claro, un niño. Vean. Entonces Enoc, de 65 años, tuvo un hijo llamado Matusalén, y aquí está el famoso Matusalén. ¿Quién? Matusalén. Ese famoso Matusalén era hijo de ¿quién? De Enoc. Uy. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo por 300 años en comunión con Dios. Y ahí está la clave. Anduvo 300 años en comunión con Dios. Y ojo, cuando uno peca, lo que pierde es la comunión con Dios. No su posición, o sea, sigue siendo hijos, pero pecar hace que pierda la comunión con Dios. Es decir, hablar con Él, caminar con Él, atender sus consejos, llevar una vida en abundancia.
Eso es perder la comunión con Dios. Dice que no, que él por 300 años anduvo en comunión con Dios. Y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Enoc. En total, Enoc vivió 365 años. O sea, 65 cuando tuvo el primero que fue Matusalén y después vivió 300 años más, 365. Pero si usted lo compara con 900 y pico y todo lo que vivía la gente, él no llegó ni a la mitad, es que no llegó ni a 400, o sea, murió joven. Y eso ya le empieza a hablar a usted de Enoc. Enoc murió joven, comparado con lo que se vivía en esa época. Vivió casi a la edad lo que vendría a ser en tiempos de nosotros hoy, más o menos a los 33 años. Eso le dice algo. Comparado con el promedio de ahora de que los hombres viven más o menos 80 años, 70, 80 años, y las mujeres 85, 86. ¿Le dice algo eso? 365 de 960 años, más o menos 33 años a tiempos de hoy. Era una sombra del Señor, caminaba con Dios. Esto es muy potente, pero muy potente. O sea que él murió muy joven. Pues comparado con eso, era muy joven, pero todo el tiempo tuvo comunión con Dios. Entonces, Abel ayer nos hablaba de sacrificios y obediencia en eso. Este nos habla de comunión, de la relación que él tenía con Dios. Perfecta relación. Y vivió joven. Todo ese tiempo, Enoc, verso 24, anduvo en comunión con Dios. Van 2 veces que lo repite. Todo ese tiempo anduvo en comunión. Todo el tiempo. Los 365 años. Porque hay gente que predica aquí mal y dice, como el verso 22 dice 300 años, dice los primeros 65 no anduvo en comunión, solo los 300 años. Dice, cuidado. El 24 lo aclara, porque dice que en total vivió 365 años y todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios, desde que nació hasta que fue llevado. Y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. Eso dice Génesis 5:24, que es lo que estaba citando ahí Hebreos. A los 187 años de edad, Matusalén, ¿quién? El hijo de Enoc, tuvo un hijo llamado Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más. Y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Matusalén murió a la edad de 969 años, o sea, 7 años más que su abuelo, que Jared. Jared vivió 962, Matusalén 969. Por eso dice la gente, ¡ay! Vivió la edad de Matusalén, porque este fue el hombre que más ha vivido en la tierra. Pero todos estos, Matusalén, Jared, el abuelo de él, vivieron casi los 1000 años. Y esto es importante para que usted sepa por qué el reinado milenial. Y nosotros vamos a vivir eso, casi los 1000 años. Porque esto ya es cierto y está comprobado. Aquí Génesis 5 lo comprueba, de que el hombre sí vive 1000 años. Y allá vamos a regresar para vivir al milenio. Y por eso cuando Dios, el Señor Jesús toque tierra, el Armagedón, la tierra vuelve a su eje original y vuelve a estar igualita, como al comienzo, para que la gente pueda vivir estos años. Así que tranquilo. ¿De qué se afana ahorita? Ay, que no, que tengo 80, 90, aquí la asiática. Tranquilo. Vamos a vivir todo esto. Y aquí dice, cuando Lamec tenía 182 años, tuvo un hijo, lo llamó Noé. Y ahí viene Noé. O sea que Noé, pastor, era que tataranieto de Enoc. Ay, no era tataranieto de Enoc. Sí, señor. No era el tataranieto de Enoc. ¿Y sabe lo que significa Noé? Ahí esa A que está entre paréntesis significa descansar. Noé en el hebreo significa descansar. Allá, cuando se hizo el arca, para descansar. Noé. Y mira, ahí dice, y dijo, Él nos hará descansar del trabajo duro, porque como el hombre pecó, le tocó ¿qué? Trabajar duro, que nos toca, porque el Señor maldijo la tierra y maldijo la tierra por la desobediencia del hombre.
¿La qué? La desobediencia. Es decir, porque rompió la comunión con él. Menos Enoc. Enoc no la rompió, pero mucha gente sí. De hecho, cuando llega Noé, solo la familia de Noé se salvó. El resto no obedecía a Dios. El resto, solo 8 obedecían a Dios. Y después del nacimiento de Noé, el papá de Lamec, vivió 595 años más 182. Usted ya hará la cuenta. Casi 600, 770 y pico. Vivió Lamec. Aquí lo que estamos viendo es que la gente vivía mucho tiempo. El tema es, no importa si es como en poquito tiempo o como estos otros mucho tiempo, lo importante es siempre tener comunión ¿qué? Con Dios. Aquí la clave está en tener comunión con Dios. Ayer nos hablaba de los sacrificios y lo que representaban los sacrificios. La paga del pecado es la muerte. Pero hoy nos dice lo que es la comunión. Andar en comunión con Dios es vida y vida eterna, esto. Vivir muchísimos años, bien, de salud y todo. Y los vamos a vivir esos 1000 años. Enoc, y anduvo en comunión. Siempre anduvo en comunión. Yo creo que Dios dijo, venga, Enoc, mi hijito. Usted es una sombra de mi hijo, tiene 365 años. Comparado con las edades de esta época, pues usted es muy joven. Me lo voy a traer para acá y se lo llevó. Y el arrebatamiento. Y esta noche no se pierda la prédica, porque vamos a ver qué significan estos 3 personajes traídos a la época actual. Uf, eso va a estar impresionante. Y entonces este es el famoso Enoc. ¿Qué hacía él? Tenía comunión con Dios. ¿Desde cuándo? Desde que nació, nunca perdió la comunión con Dios. ¿Cómo pierde uno la comunión con Dios, pastor? Pecando. El pecado nos quita la comunión con Dios. ¿Dónde dice eso? Primera carta de Juan, allá antes de Apocalipsis. Habla de eso. El primer capítulo habla de lo que es la comunión. Y cómo se pierde la comunión con Dios. Habla solo de eso. Muy bien. ¿Qué más nos decía la Biblia de Enoc? Miren la descendencia. O sea, vamos a hacer un resumen de ayer a hoy. Entonces, el primero hombre, ¿quién fue? Adán. Vamos a ir por la línea de los hombres. Entonces dice, hombre me refiero al hombre macho, ¿no? Porque muchas veces la Biblia habla hombre y habla en sentido figurado para mujer o del sexo masculino. En este caso vamos a hablar solo del sexo masculino. Entonces dice Primera de Crónicas en su primer capítulo. Dice que Adán, uno de sus hijos fuera de Caín, Abel, otro fue ¿qué? Set. Y Set tuvo otro hijo que se llamó Enos. Enos tuvo un hijo también que se llamó Cainán. Cainán tuvo un hijo que llamó Malalel. Malalel tuvo un hijo que llamó Jared. Aquí aparece. Jared tuvo un hijo que llamó Enoc. Enoc tuvo un hijo que llamó Matusalén. Y Matusalén tuvo un hijo que llamó Lamec. Y Lamec tuvo un hijo que llegó y lo llamó Noé. Ahí está lo que acabo de decir del lado azul. Todo, pero se los menciona aquí la misma palabra desde Adán. Entonces, ¿cuántos habían ahí hasta Noé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta Noé fue el 10º de la línea de Adán. Y cuando Noé ya habían pasado casi 1600 años desde Adán, imagínense, 1600 años. Quiere decir que Noé se alcanzó a hablar con su 10 veces, tatarabuelo Adán, y hablaron. Y Adán le contó a Noé cómo fue la creación. Mire, pasó esto y esto y esto. ¿Sabía usted que Noé se alcanzó a hablar con Abraham? Después del diluvio y todo eso, por su línea tiene a Abraham y por allá con Abraham. Y le cuenta, mire, así fue que fue esto. Porque como vivían tanto tiempo y Noé vivió tanto tiempo, lo alcanzó a andar. Y de la descendencia de Abraham se lo alcanzó a contar hasta Moisés. Por eso Moisés lo escribió en el libro de Génesis con esta certeza impresionante. No, eso lo eriza uno. Línea directa, contándose. O sea, no es aquí que mire que ahora sí nos toca a nosotros, como no vivimos sino en promedio 80 años. Hay excepciones, solo excepciones que pasan de 100, 100 y pico. Pero muy contadas excepciones. Aquí esta gente lo contaba entre ellos mismos, porque claro, como vivían todo ese tiempo. Ojo que Dios nos está hablando del milenio. Bueno, pues a los que lo vamos a disfrutar, ¿no?
Enoc representa eso. Porque estamos hablando casi de 1000 años. Ojo, él está hablando de eso. Esto no está desactualizado, esto está al rojo ahí. Vamos a vivir esos 1000 años. ¿Quiénes? Los que creamos en Jesús. Los que al igual que él vamos a ser arrebatados. Mejor dicho, no me voy a tirar la prédica esta noche. Eso va a estar buenísimo. Y los hijos de Noé, dice ahí en Crónicas, que Noé significa que descansar, fueron Sem, Can y Jafet. Y de ahí vienen los semitas, los israelitas, Sem, los Can, los cananitas, que fueron después enemigos de ¿quién? De los semitas, y Jafet. Jafet son los que representan la parte de las nacionalidades externas. Me ha dicho, nosotros venimos por la línea de Jafet. Y allá está, Sem y Can. Por la línea de Sem viene David. Y por la línea de Can vienen los cananitas, los jebuseos, todos esos otros. Miren lo que dice Lucas 3:37. Lamec era hijo de Matusalén, usted ya lo entiende. Y Matusalén era hijo de Enoc, ahí lo tiene. O sea que Lamec era el nieto de ¿quién? De Enoc. Y Enoc era hijo de Jared, eso lo dice Lucas, aquí ya en los evangelios. Era hijo de Mahalael. Y Mahalael era hijo de Cainán. Ahí tal cual lo decía Crónicas. Por eso la Biblia no se contradice, se complementa. El Nuevo Testamento explica el Antiguo. Mire lo que dice Judas, el libro de Judas que está allá antecitos de Apocalipsis. Judas es un solo capítulo y dice en el 14. Enoc fue el séptimo descendiente desde Adán. ¿Cierto o no es cierto? Mire, vuelve y cuente ahí en Crónicas. Adán 1, Set 2, Enos 3, Cainán 4, Malalel 5, Jared 6, Enoc el séptimo. ¿Sí o no? ¿Es verdad? Bueno, pues eso es lo que dice Judas. En el verso 14 dice, Enoc que fue el séptimo descendiente desde Adán. Ay, pastor, ¿cómo hacía Judas para saber? Porque él había leído Crónicas. Y si no, haga la cuenta del lado izquierdo que está en Génesis y usted mismo la saca. Para eso no hay que ser científico, vean. Ahí está, fue el séptimo descendiente desde Adán. Y dijo sobre esta gente, miren lo que dijo Judas, porque aquí va a hablar de la segunda venida del Señor. O sea que Enoc habló, porque dice que Enoc dijo sobre esta gente, o sea, Enoc habló de la segunda venida del Señor. Él habló muchísimo de la segunda venida del Señor y Enoc fue el que dijo sobre esta gente. Miren, el Señor va a venir con miles y miles de sus santos ángeles. De sus santos y de los ángeles. Va a venir con la iglesia y va a venir con los ángeles. Porque los ángeles no son santos. Los santos son la iglesia. O sea que va a venir con la iglesia y con los ángeles. Para juzgar y castigar a cada uno por la maldad que haya hecho. Esa es la segunda venida de él. El final de la gran tribulación. Y por todo lo malo que haya dicho en contra de Dios. Y estaba hablando ahí en Judas de la segunda venida. La que está por darse dentro de poquito. ¿Y de eso habló quién? Enoc. Allá en Génesis 5. En Génesis 5 ya se estaba hablando de la segunda venida. Y los que quieren leer, hay el libro apócrifo de Enoc. Y no lo aceptaron allá en el año 364. La Iglesia Ortodoxa Católica no aceptó el libro de Enoc por ciertas cosas que hablaban de los ángeles. Pero ese tiene como 140 y pucho capítulos. El libro de Enoc. Y habla mucho de la segunda venida. Y por eso aquí Judas lo cita. Y dice, mire, Enoc dijo sobre esa gente, allá, la segunda venida. El Señor Jesús va a venir con miles y miles de sus santos. Y habla de la segunda venida. Esto es impresionante. ¿Para qué? Para juzgar. Va a decir los que se dejaron marcar al lago de fuego, el anticristo al lago de fuego, el falso profeta al lago de fuego. Está juzgando ahí el Señor. Lo va a hacer. Y al diablo usted va a ser atado por 1000 años. Y los que no se dejaron marcar, vengan aquí conmigo. Y los 144,000 que fueron arriba, toda mi iglesia, vamos a reinar por 1000 años. Como lo ha demostrado ¿quién? Enoc. Y empieza el reinado milenial. Y todo compagina y todo concuerda, porque la palabra no se contradice. Se complementa como lo hace acá. Y Enoc no es la excepción. Y habla hasta de eso, de la segunda venida. Por eso les digo, Génesis resume toda la Biblia, ¿sí o no? Así, como estamos haciendo la escudriña y como lo vamos a hacer esta noche.
¿Y qué empieza diciendo el capítulo 5 ahí a su izquierda de Hebreos 11? Por la fe, por la obediencia. Enoc no murió. Por la fe, Enoc siempre tuvo comunión, ¿qué? Con Dios. Comunión con Dios desde que nació hasta que fue arrebatado. Siempre tuvo comunión con Dios. Y los que queremos siempre tener comunión con Dios, le decimos que sí queremos